donde se concentra, agrega, integra todo lo que se hace en términos presupuestarios y financieros. Todos los registros de las actividades, operaciones, etcétera, que efectúan ustedes se plasma y debe ser registrado en un sistema único que es el SIGEP y en base a una nomenclatura que es la contabilidad integrada. Entonces, a continuación, los principales elementos de los elementos del sistema de contabilidad integrada les vamos a explicar. Bueno, la presentación se va a dividir en dos partes. Es una presentación bastante concreta. Sabemos que lo que queremos es reforzar las ideas principales para que ustedes ya, cuando les toque hacer preguntas, nos transmitan, ¿no? Cuáles son sus dudas más específicas. Pero lo importante es que todos, cada uno de nosotros como funcionarios públicos entendamos en qué consiste el sistema de contabilidad integrada. Entonces, la primera parte es más que todo un recordatorio de las obligaciones que tienen las gobernaciones, cuál es nuestro rol como órgano rector dentro del sistema de contabilidad integrada. Y en la segunda parte ya vamos a explicar el sistema como tal. El sistema con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada y sus principales elementos, que básicamente son desde el proceso y los resultados, y el producto de estos resultados que se reflejan en informes financieros, que son los estados financieros. Bueno, continuemos. Primero, todos tenemos que saber que rige a la administración gubernamental una ley ya bastante antigua, pero que en esencia y sus principales elementos continúan vigentes y son principales para la administración gubernamental. La ley de administración, como su nombre dice, administración y control, tiene ese objetivo, ¿no? Darnos la guía sobre la administración. Y para eso contamos con sistemas específicos. Los sistemas que nos sirven para programar y organizar. Los sistemas que nos sirven para programar y organizar las actividades son los de programación de operaciones, organización administrativa y presupuesto. El de presupuesto, ustedes ayer lo han visto en extenso, en qué consiste, y bueno, sobre eso no vamos a hablar en esta oportunidad, pero tiene que quedarnos claro a todos los servidores públicos que el sistema, nosotros administramos el gobierno, en su caso ustedes, el gobierno departamental, en base a estos sistemas, que para programar y organizar contamos con 3. Y la base obviamente es el presupuesto. Ya para ejecutar nuestras actividades utilizamos otros sistemas, como son la administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público, que tiene que ver con todo el flujo, el dinero, el movimiento del dinero, y aquí este último, la contabilidad integrada. Todos los otros sistemas se van a registrar, van a verse visibilizados en un SIGEP, en un sistema que se llama SIGEP de información, de gestión pública, y en base a la nomenclatura, a la contabilidad gubernamental. Y a partir de eso vamos a producir informes, vamos a producir reportes, vamos a producir datos para toma de decisiones, como son los estados financieros. Entonces, en el ámbito de la ejecución se encuentra este subsistema que es muy importante para la administración gubernamental. Los otros sistemas, ya para el control de lo que hemos programado y hemos ejecutado, son el control interno y el control externo posterior. El control interno a cargo de sus auditorías internas y el control externo posterior a cargo de la Contraloría General del Estado. Lo que hagamos bien o mal, y ya si es que ha habido omisiones, se tendrá que determinar mediante un proceso administrativo, civil o penal, si es que ha habido una malversación o un mal uso de los recursos, pero todo eso lo va a determinar ya en los sistemas de control, específicamente en el control externo posterior, ese buen uso o mal uso de los recursos. Entonces,
volviendo en la parte de ejecución, entre los sistemas de administración donde ejecutamos se encuentra la contabilidad integrada, que en realidad, como les decía, integra todo lo que es programación y ejecución. ¿Quién está a cargo? El órgano rector, como saben, es el Ministerio de Economía de la mayoría de los sistemas antes que les he mencionado. En el caso de la contabilidad integrada, también el órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Nosotros, como órgano rector, o el Ministerio de Economía, cuenta con dos brazos importantes. Por una parte está la Dirección General de Normas y Gestión Pública. Esta dirección se encarga de emitir las normas, instructivos, fijar plazos y condiciones para la elaboración de normas específicas y compatibilizar lo que ustedes elaboren como reglamentos del sistema de contabilidad con lo que son los lineamientos generales del sistema. Entonces, esta dirección, la Dirección de Normas, se encarga de eso. Por otra parte, el otro brazo fundamental está con nosotros, con la Dirección General de Contabilidad Fiscal, antes denominada Contaduría. Cuando lean las normas básicas van a ver que se menciona la Dirección General de Contaduría, que actualmente es la Dirección General de Contabilidad Fiscal. Nosotros, como Dirección de Contabilidad Fiscal, como parte del órgano rector, estamos encargados de ¿qué? De vigilar el funcionamiento adecuado del sistema en las entidades, es decir, que ustedes estén aplicando adecuadamente, oportunamente, correctamente todos los criterios, los principios, las directrices de las normas de contabilidad integrada. Y por otra parte, que se integre la información generada por las mismas. Tenemos nosotros que vigilar e integrar la información, es decir, que lo que ustedes producen como gobernaciones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera, nosotros lo vamos a agregar, consolidar y elaborar, presentar información consolidada. Ese es el objetivo a donde queremos llegar. Todavía nos encontramos en el camino, nos encontramos en ese proceso de integración. Pero esa es una meta que nos hemos planteado ya para el siguiente año, poder presentar información ya más consolidada a nivel institucional, en todos los niveles institucionales. Por otra parte, como Dirección de Contabilidad, nosotros también elaboramos los estados financieros. Tal cual ustedes hacen de su gobernación, nosotros lo hacemos del Poder Ejecutivo. De todos los ministerios, incluido el Tesoro General de la Nación, elaboramos los estados financieros como un solo ente contable. Y por otra parte, también estamos a cargo de la administración del SIGEP. Debería, ¿no? El SIGEP tener todas las directrices de las buenas prácticas sobre lo que es la contabilidad integral, cómo debe registrarse adecuadamente y reflejar bajo todos los principios de la contabilidad las transacciones y operaciones que ustedes producen. Y por otra parte, y en la parte más administrativa, la Dirección General de Contabilidad nos encargamos de controlar el cumplimiento de determinadas obligaciones que tienen las entidades públicas. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Acá en este calendario fiscal les mencionamos las principales obligaciones que tienen las entidades. Primero, presentar la ejecución presupuestaria de recursos. En el caso de ustedes como entidades, como gobiernos departamentales, todas están ya utilizando el SIGEP. Entonces, esta norma, esta previsión estaba prevista para aquellas entidades que en su momento todavía no se habían incorporado, no se habían integrado al SIGEP. Entonces, aún quedan unas cuantas, que son pero a nivel más de municipios y algunas cajas nacionales y hay una que otra entidad más, que aún no se ha integrado al SIGEP. Y por no haberse integrado al SIGEP, está obligada a enviarnos la información para que nosotros integremos toda esa información, ¿no? Para que consolidemos la información y tengamos los datos sobre ejecución presupuestaria a nivel nacional. En el caso de ustedes eso no sucede así que esta obligación de presentar la información a la Dirección de Contabilidad no se aplica para ustedes, pero sí para su conocimiento todavía quedan algunas entidades, pero es el último año en el que van a estar todavía utilizando otros sistemas y ya se van a conectar desde el siguiente año íntegramente al SIGEP. Esas son nuestras previsiones, ¿no? Que alcancemos el siguiente año a la integración plena a nivel institucional. La obligación que sí tienen que anotar en su calendario fiscal son las obligaciones anuales.
la ley 1178, la ley 062, que desde a partir del 2011 se va vigentando, establece que todas las entidades públicas, todas, están obligadas a presentar estados financieros. ¿Y qué son los estados financieros? Los estados financieros son un producto del sistema de contabilidad integrada. Todos los que utilizan el SIGEP saben que producen determinados reportes, y entre esos están los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, el flujo, estados de ejecución presupuestaria, como más adelante lo vamos a ver con un poquito más de detalle, y toda esa información deben presentarnos hasta el 28 de febrero. Desde este año, antes se hacía de forma física, cada gobernación tenía que hacer llegar a la Dirección de Contabilidad la documentación en físico. Pero desde este año hemos iniciado, todavía está en proceso, ¿no?, de mejoras, además de perfeccionamiento, el uso de la firma digital. Es decir, que ya no es necesario que envíen documentos físicos, sino que lo hagan a través de un módulo que existe en el SIGEP y confirme la persona que tenga la firma digital autorizada. Entonces lo que hace es remitir la información vía electrónica, y esa información es la considerada oficial y válida para todos los fines legales. Entonces, los estados financieros es una obligación anual y que, les repito, deben tener ustedes en su calendario fiscal anotado de que hasta el 28 de febrero deben remitirnos, lo que significa que hasta el 31 de diciembre deberían cerrar sus estados financieros, no tener ninguna operación pendiente, y eso es importante, ¿no?, el registro oportuno de las operaciones. ¿Para qué? Para que ahí entre ahora otra área, que es la de control interno, que deben elaborar un informe de auditoría sobre la confiabilidad de esos estados financieros. ¿Tiene o no tiene observaciones? ¿Es confiable o no es confiable esos estados financieros? Entonces, esta opinión del auditor interno es fundamental para las instituciones públicas y para cada gobernación. Y deben darle el tiempo oportuno a su unidad de auditoría para que efectúe este trabajo. En muchos de los municipios, en el caso de municipios que reciben recursos de coparticipación, específicamente de recursos de IDH, también deben presentar un informe de auditoría operativa, es decir, en qué han utilizado, porque como saben, la norma es específica, dice, solamente el IDH se puede utilizar para esto y no para lo otro. Entonces, el informe de auditoría determinará eso. Entonces, están obligadas las entidades públicas a presentar sus estados financieros con los informes de auditoría. Y por eso tienen que tomar en cuenta en su calendario fiscal las fechas y los criterios que se van a exigir. Entre ellos, por ejemplo, cuando no, vayamos a la otra cara de la medalla, como dicen, ¿no? Por una parte está la obligación y por otra parte, cuando alguien incumple, está la sanción. ¿Qué pasa cuando no presentamos? Cuando una entidad no presenta la información financiera, lo que sucede es que se les va a inmovilizar las cuentas corrientes fiscales que tengan y procede a la inmovilización de forma gradual, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay una obligación y cuando uno incumple la obligación hay una sanción. Pero más allá de la sanción está el uso, ¿no? Porque las autoridades, todas las autoridades necesitan tomar decisiones en base a información y en base a datos e información, que eso nos da a nosotros conocimiento, a sus autoridades conocimiento de cómo está el estado de la gobernación. No es una obligación por cumplirla, sino tiene un objetivo, tiene un fin específico que es tomar las mejores decisiones informadas. Y eso nos produce en los estados financieros. No es una obligación irrelevante o por cumplirla nomás, sino que hay un fin mayor que son toma de decisiones. Las obligaciones mensuales de ejecución presupuestaria, esto voy a pasar porque no aplica en el caso de ustedes. Como les digo, todas ustedes están en el SIGEP, así que no es necesario que nos presenten obligaciones cada mes. Entre las obligaciones anuales que les mencionaba, que son los estados financieros, nosotros les vamos además de pedir los estados financieros, información complementaria, como adjuntos de desagregaciones, entre las desagregaciones de un resumen de sus bienes de
sus activos fijos, que debe guardar relación con el sistema del registro, ¿no?, que tienen de sus activos fijos. Les vamos a pedir información de la deuda pública, de exigibles de corto y largo plazo. Dentro de los adjuntos, por ejemplo, está el reporte gerencial de gastos por categorías programáticas, balance de comprobación de sumas y saldos. Y aquí un elemento fundamental que son las notas a los estados financieros. Como saben, todo estado financiero, en caso de necesitar alguna información complementaria, explicación, que deba hacerse notar, que deba conocer, que debamos conocer en realidad todas las autoridades, deben reflejarse en las notas a los estados financieros. Y así, bueno, una serie de detalles que en general, como les digo, todo esto debe servir. El primer usuario de los estados financieros, ¿quién debe ser? Debe ser la propia autoridad, el propio gobernador, tiene que ser, son sus autoridades. El segundo usuario de esta información somos nosotros como órgano rector y como ministerio que elabora política fiscal. Entonces, es fundamental que ustedes tengan un conocimiento detallado de en qué consisten los estados financieros, qué información se les pide, y que lo produzcan además de forma periódica, no esperar al año para ver cuál es su situación de saldos y de flujo, cuando ustedes cuentan con el sistema y cuentan con los reportes específicos que les va a dar esa información, y ya el producto, el análisis financiero, lo hacen ustedes. Estos estados financieros, como les decía, ¿por qué son importantes? Que lo pueden producir ustedes de forma periódica. Por una parte está la posición de saldos, que nos permite ver cuál es nuestra posición de activos y pasivos y patrimonio. Esa posición de saldos la tenemos al inicio del año y al final de gestión. Y eso se refleja en este informe, en este documento financiero estándar que es conocido, tiene una estructura universal, que es el balance general y el estado de cambio en el patrimonio. Y todo esto se basa en información de devengado. Todo lo que ustedes hacen durante el año se va a producir y se va a reflejar en el balance general. Otro estado importante es el estado de recursos y gastos corrientes. Este estado solamente nos muestra la información de ingresos corrientes y gastos corrientes. Y ahí es muy importante saber, ¿no?, cuál es el resultado de este balance entre ingresos y gastos. ¿Estamos gastando más? ¿Nuestros ingresos están, esos corrientes que deberíamos estar recibiendo, están subiendo, están bajando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está subiendo? ¿Por qué está bajando? Ese es un análisis financiero que, como áreas financieras, ustedes les deben proveer al primer usuario que les decía de estos estados, que son sus autoridades. El otro estado importante que es parte del conjunto de estados financieros es la ejecución presupuestaria de recursos y gastos. Esta información lo pueden obtener de forma periódica, mensual. Ustedes saben que funciona su presupuesto, cuánto efectivamente se está cumpliendo de las asignaciones presupuestarias, cuánto ustedes están gastando, cuánto ya está en estado devengado, está en estado pagado. Esa es la información que el sistema les provee. Y eso es un análisis financiero igual, que ustedes lo pueden realizar, lo pueden obtener o pueden tener la información periódica ya y usar para toma de decisiones. El otro estado importante es la cuenta ahorro de inversión y financiamiento. Esta cuenta ahorro inversión, conocida como CAIF, también les produce el estado, el SIGEF. ¿Cuál es la complementación de esta cuenta? Porque en esta cuenta o en este estado financiero denominado CAIF, nos permite ver lo que pasa en ingresos corrientes, pero también en ingresos de capital, entre recursos y gastos de capital. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está subiendo uno, está subiendo el otro, ¿por qué? ¿Y cómo estamos financiando? Tenemos un ahorro, un desahorro, un déficit, un superávit, ¿y cómo lo estamos financiando? Ese análisis, entonces ustedes tienen esa información fundamental con este estado que se llama cuenta ahorro, inversión y financiamiento. Y todos estos estados, como les decía, repito, se basan en un principio fundamental que es el devengado, es decir, registrar las operaciones en el momento cuando ahí ya se produce el hecho económico. Entonces, estos se basan en el principio de devengado. Y este otro estado, el último, el efectivo, bueno, que se basa en efectivo, que es el estado de flujo efectivo, como su nombre dice.
nos muestra igual en una estructura parecida de la CAIF, solamente que aquí la diferencia es que este estado nos muestra el flujo, lo que ha acontecido en el año. Aquí no vemos ningún estado, ningún saldo, ¿no?, de una gestión anterior. Aquí netamente vemos flujo. No vemos devengado, porque devengado, aquí vamos a ver solamente lo que ha salido, no lo que hayan ya comprometido y lo que esté registrado como devengado. Aquí netamente es lo pagado. Y ese es el otro estado financiero importante que ustedes tienen como un producto del sistema de contabilidad integral. Algunas recomendaciones, bueno, que en el transcurso del año vamos a ir también haciendo estas recomendaciones, y al final de año específicamente, cuando ya deban presentar los estados financieros, es que las máximas autoridades son responsables de firmar, ¿no?, los estados financieros. Las hojas deben estar, por ahora les digo, ¿no?, porque cuando plenamente la firma digital esté funcionando, que es a lo que queremos llegar, ese es nuestro objetivo ya para, esperemos, el siguiente año, que la firma digital sea esa, ¿no?, reconocida en cada documento. Es suficiente la firma digital con su código, no es necesario que estén rubricando, porque ya la firma digital le da esa validez legal al documento. Pero por ahora todavía estamos en ese proceso, y si, mientras saquemos una disposición en contrario, deben estar firmadas los estados financieros. Además, hay otros aspectos más dentro de la presentación de estados financieros que son como criterios de lo que no debería pasar. ¿Qué es lo que no debería pasar? Que no nos presenten con informe de auditoría, que haya inconsistencias entre sus backups de sus activos fijos en la información que estén presentando, y así una serie de otras inconsistencias que les vamos a ir haciendo conocer ya en un documento específico de lo que no debería hacerse, o lo que les vamos a observar en caso que se presentara. Entonces, esa es una información que, bueno, también vamos a ir produciendo durante el año para poderlos orientar mejor, y que cuando lleguemos ya al final de gestión, ustedes puedan tener todos los elementos para que no haya ningún contratiempo con la presentación de estados financieros. Pero lo fundamental, una recomendación fundamental para cada una de las entidades, es que es importante que aquí, como les decía, todo lo que ustedes produzcan, todas las operaciones, registren. No puede haber por nada por fuera del sistema. Nada, no está permitido nada. Imagínense que este es el año, todo debe ser registrado en el año, y todo debe ser registrado oportunamente. No deberíamos esperar los últimos días de diciembre para ejecutar, para devengar, para pagar. No, tiene que haber una operativa, una dinámica constante durante el año, y que se esté reflejando en el sistema, para que terminando la gestión ya nos dediquemos a elaborar los estados financieros. Reflejar, en realidad, como les decía, porque toda esta información, el primer usuario es su autoridad, es su gobernador. A él le tiene que ir informando periódicamente, mensualmente, de cómo están evolucionando sus finanzas. Entonces, aquí por último, en esta primera parte, quiero mencionarles que nosotros disponemos de recursos para orientarlos y proveerles a ustedes la mayor información posible y orientativa. Siempre está sujeto, obviamente, a mejoras. Es un espíritu que es un principio que ahora estamos implementando. Todo hay que mejorar, ¿no? Y ustedes, como nuestros principales usuarios y además que necesitamos que haya esa creación de sinergias también entre todos los niveles, puedan tener toda la información y que puedan cumplir también con sus obligaciones fiscales como establece la norma. Uno de los servicios o apoyos que ponemos a disposición de ustedes es la normativa, ¿no? Leyes, decretos y resoluciones principales relacionadas con el área fiscal va a estar en la sección de normativa. En la parte de documentos, ustedes van a encontrar el manual de cuentas, las directrices y clasificadores y comunicados. Por otra parte, esta es una información, aquí ya hay datos, ¿no?, de transferencias, cuánto se transfiere a las entidades por coparticipación y por recursos ya sea de regalías o impuestos que les corresponde, que bueno, están en el grupo participación dentro del grupo de recursos tributarios. Estados financieros, bueno, aquí en esta sección van a encontrar modelos de presentación y publicación de estados financieros,
Y en este otro van a encontrar, se llama Alexis, donde se hace conocer a las entidades públicas los estados financieros que tengan alguna observación. Hemos encontrado alguna inconsistencia, nosotros hacemos conocer para que ustedes solucionen esa observación en el menor tiempo posible y no sean sancionados con una inmovilización de sus cuentas. Actualmente, si ustedes entran a revisar nuestra página web, ya se encuentran publicados los estados financieros de la gestión 2020 y también en el sistema Alexis van a encontrar las principales, a medida que vamos revisando, qué inconsistencias se van detectando. Entonces, es importante que ustedes en el sistema Alexis revisen, en el caso de sus gobernaciones, si es que tuviesen alguna observación. Por ejemplo, ese listado que les he mencionado de forma gráfica, aquí pueden ver dónde se encuentra en nuestra página web. En el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, si ustedes hacen un clic en Viceministerios, entran al Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, van a encontrar estos iconos, y en estos iconos se encuentra la información presupuestaria y contable. En este icono de información presupuestaria y contable van a encontrar estos otros iconos donde existe información sobre transferencias a ETAs y universidades públicas, sobre contabilidad, lo que les decía, los modelos de estados financieros, los estados financieros. Aquí algunos, el Alexis, lo que les sirve a ustedes para ver qué observaciones tendríamos en sus estados financieros. El SIGEP móvil para entidades que no utilizan el SIGEP. Y el BCIAF, que es el sistema que se utiliza para que registren sus activos. Pueden ustedes tener un sistema propio, pero la información que nosotros recibimos para agregar de todo el sector público es el BCIAF, ¿no? Y ahora además les pedimos que se incorpore en una columna el registro del SENAPE, ¿no? Del código que ustedes tengan registrados dentro en el SENAPE. Entonces, esa es la información que se encuentra disponible en nuestra página web. Y como les decía, es fundamental que ustedes entiendan que estas obligaciones fiscales se establecen y en realidad, más allá de la obligación, está que entiendan que el sistema de contabilidad integrada nos sirve a todas las entidades públicas para registrar oportunamente, adecuadamente las transacciones en el marco de la transparencia. Los recursos públicos de nuestro pueblo que ustedes administran debe registrarse con total transparencia. ¿Y dónde se registra? En el sistema de contabilidad, bajo el sistema de contabilidad integrada utilizando el SIGEP. Y el primer usuario de esta información tienen que ser ustedes mismos y sus autoridades, su gobernador. Es el primer usuario de esta información. El otro usuario somos nosotros como órgano rector y como entidad encargada del diseño de política fiscal. En la medida que ustedes tengan toda la información ordenada, oportunamente registrada, a nosotros nos sirve también para diseñar mejor la política fiscal, para informar, para también tomar decisiones en este otro nivel. Entonces, ustedes como nivel subnacional son muy importantes. Su primer usuario es su gobernador, como les decía, de esta información, y el sistema de contabilidad integrada les va a permitir esto mediante los productos, los resultados que nos proporciona el sistema, que son los estados financieros, balance general, estados de resultados, los reportes de ejecución presupuestaria, todos basados bajo el principio de vengado, y la información del flujo netamente, que sería el flujo de efectivo, ¿no? que tienen esa información y lo pueden ustedes obtener de forma mensual. Y la obligación fundamental al final del año es que nos hagan llegar estos estados financieros, que es parte igual, como les decía, de la transparencia, y que evite, ¿no?, cualquier incumplimiento de la norma u observación, que haya esa consistencia dentro de los datos que presentan, para que no sean sujetos a una inmovilización de sus cuentas corrientes fiscales.
En general, entiendo que por los datos que me han proporcionado, que las gobernaciones son muy disciplinadas, están ordenadas en general, y bueno, esa es una buena señal también para los otros niveles institucionales. Bueno, hasta aquí yo llego con mi participación. Les agradezco por este tiempo, por esta atención. Y ahora la estructura del sistema propio de la contabilidad integrada va a ser explicado por el licenciado Juan Carlos Fernández, que es jefe de la Unidad de Información y Análisis Financiero, parte de la Dirección de Contabilidad Fiscal. Muchas gracias y hasta otro momento. ¿Estoy sin sonido? Bueno, muy buenos días. Quien les habla, el licenciado Juan Carlos Fernández Aliaga, jefe de la Unidad de Información y Análisis Financiero. ¿Hay cámara? Las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Hoy, como saben, estamos en un taller dirigida por la Dirección General de Contabilidad Fiscal. Ya la licenciada Juana Patricia Jiménez Soto, directora general de Contabilidad Fiscal, les hacía referencia a las obligaciones que tienen todas las entidades del sector público. En este caso, los gobiernos autónomos departamentales, de principalmente presentar información. Y hay algunas consultas que se están realizando. Las vamos a ir, por favor, respondiendo al finalizar el taller, ¿ya? Entonces, pueden ir haciendo algunas consultas de acuerdo al avance, para que también vayamos centralizando las preguntas y poder responderlas de acuerdo a sus dudas, ¿no? Entonces, algo que la licenciada Jiménez es sobre la presentación y el registro oportuno. Ahí, por si acaso, sí tienen que tomar muy en cuenta en la parte de la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria tiene que estar registrada dentro del periodo, o sea, dentro del mes en el que se ha realizado o se ha efectivizado las transacciones o las operaciones. No se tienen que dejar para el próximo mes. Asimismo, como les he indicado, se publica la información de las transferencias del Tesoro General de la Nación. En el tema de las gobernaciones, algo que se tiene que tener cuidado es de registrar la información de lo que son las comisiones que se publica, por ejemplo, en la página web. También está el tema del Fondo de Educación. Entonces, tiene que también conciliar esos importes de las transferencias efectivas que se les ponen, y no se ha tenido una igualdad en los datos, por ejemplo, en el tema de las regalías. Tenemos ahí regalías mineras que reciben, tenemos regalías forestales, tenemos regalías hidrocarburíferas. Entonces, esta información, cuando nosotros hacemos una revisión, vemos que no lo tienen registrado al 100%. En algunos casos está registrado de más y en algunos casos de menos. Entonces, necesariamente tienen que hacer una evaluación para no tener diferencias con la información que se les envía desde el nivel central. Sabemos que el tema de las regalías, la información de las regalías es proporcionada por ejemplo, en el caso de las regalías mineras, por el Ministerio. En el tema de las hidrocarburíferas también les deben hacer llegar la información. No sé si nosotros, por ejemplo, sacamos información del Banco Central. Vemos ahí cuánto les han transferido por regalías hidrocarburíferas.
Y en el tema de las regalías forestales, ustedes deben agarrar la información que les transfieren a sus cuentas. También lo tiene registrado la administradora que se llama de la ABT, ¿no? Entonces, ahí, por favor, les vamos a pedir que tengan un cuidado al hacer el registro del 100%. Ahora, ¿por qué se registran en demasía? Puede que estén registrando en demasía algún tema de las regalías. ¿Por qué? Porque les están haciendo alguna transferencia a esas cuentas por algún otro concepto, puede ser por devoluciones. Entonces, tenemos que identificar claramente por qué concepto hay movimiento en estas cuentas, ¿no? Por eso, como les recomiendo, tienen que hacer un curso de información con lo que les están proporcionando. En regalías hidrocarburíferas, por ejemplo, en algunos departamentos se ha visto en la gestión 2020 que han registrado, algunas han registrado de menos, algunas han registrado de más. Entonces, esas van a ser algunas de las observaciones que van a tener que explicar para no tener observaciones en nuestras finanzas, por ejemplo, del 2020. Ya. Entonces, con la recomendación ahí en el tema de la ejecución presupuestaria, por favor, de que sea oportuna, vamos a pasar ahora al tema de las normas básicas del sistema de contabilidad integral. Es muy importante que el área financiera, ¿no? El área financiera, como lo han venido haciendo, ¿no? El área financiera de las gobernaciones ha tenido, pues, buen resultado, ¿no? Se ha contado con profesionales que conocen el tema. No hemos tenido muchos inconvenientes, muchos problemas, pero sí tienen que hacer algunos ajustes. Entonces, a manera general, les vamos a... que están, ¿no?, en las normas básicas del sistema de contabilidad integrado dentro de lo que es la ley 1178. Bueno, como sabemos, el sistema de contabilidad integrada es un sistema y para tal tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no? Y además de que nosotros tenemos un sistema de contabilidad integrada. Entonces, ese sistema de contabilidad integrada, de acuerdo a las normas, nosotros lo hemos traducido en un sistema, ¿no? Es en el SIGEP. Y para que funcione como tal, como señala la norma, debemos cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, el registro universal, ¿no ven? El registro universal, ¿qué significa? Que todos los movimientos tienen que estar registrados en el sistema. Nosotros tenemos movimientos que se reflejan y están en los extractos, tenemos movimientos de ingreso y de salida. Entonces, todos esos movimientos tienen que estar registrados. Toda transacción tiene que estar registrada en el sistema. A eso se refiere el registro universal, ¿no? Después tiene que cumplir también uno de los requisitos, es el registro único. ¿Qué significa? Que no podemos duplicar los registros, ¿no? No puedo hacer dos registros de ingreso, por ejemplo, ¿no? Y de eso es de lo que les hablaba, por ejemplo, en las transferencias por regalías. ¿Por qué una gobernación puede tener información de regalías en demasía? Puede ocurrir de que ustedes hayan otorgado, por así decirles, un fondo, ¿no? Un fondo en avance. Y de ese fondo en avance les hacen una devolución, justamente con esos recursos de regalías hidrocarburíferas, por así decirles, ¿no? Es un ejemplo bien genérico. Y les devuelven a la misma cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros esa devolución a veces lo registramos nuevamente como ingreso. Entonces, ahí estaríamos incumpliendo este requisito, ¿no?, del registro único. Me explico. El registro único, cuando me hacen la transferencia por regalías hidrocarburíferas, yo hago un registro de ingreso con un comprobante C21. Entonces, en ese momento ya está registrado mi ingreso. Ya está en mi libreta también registrado el importe. Ahora, cuando yo saco ese dinero y doy como un fondo en avance y me hacen la devolución, yo tengo que registrar como devolución o recuperación de cuentas exigibles, de recuperación de cuentas por cobrar. No podría hacer otra vuelta de registro del ingreso, ¿no? Ya he hecho el registro del ingreso. Si
lo vuelvo a registrar como ingreso, estaría duplicando, ¿no?, el ingreso. Entonces, va a aparecer dentro de nuestra información de que hemos recibido más por regalías y hidrocarburos. A eso se refiere el registro único. Entonces, una sola vez tenemos que hacer el registro del ingreso o del gasto, ¿no? Ahora, otro de los requisitos es el diseño de un sistema integrado. Entonces, nosotros sabemos, y les vamos a explicar más adelante, la integralidad que compone lo que es la parte presupuestaria, la parte contable y la parte de tesorería. Hay momentos de registro que está establecido en las normas básicas y en cierto tipo de momentos hace que se integre el sistema, ¿no? Hay movimientos que solamente pueden ser presupuestarios, hay algunos otros movimientos que pueden ser de contabilidad y otros de tesorería, pero en este momento lo que vamos a ver es la integralidad del sistema y cómo por los momentos se refleja ese tema, ¿no? Y eso es justamente uno de los requisitos de la selección del momento de registro contable, que lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. Entonces, tenemos el tema de la conceptualización de recursos y gastos, que, como les decía, es necesario que nosotros, como funcionarios del área financiera, conozcamos todo lo que son las directrices, el manual de cuentas, las normas, ¿no? Ahí vamos a ver en las directrices también la conceptualización de los recursos y gastos. Como sabemos, las normas básicas se contienen en el instrumento técnico que establece los principios y las normas contables que proporcionan al sistema de contabilidad integrada, ¿no? Como les decía, tenemos, por ejemplo, movimientos que son presupuestarios. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos la ejecución presupuestaria como resultado de la gestión pública. Tenemos los movimientos patrimoniales, que son asientos de partida doble, mediante la conversión de partidas y rubros presupuestarios a cuentas contables. Y tenemos los movimientos financieros, que es el resultado de la programación y ejecución financiera del presupuesto de caja, ¿no? Entonces, nos explicamos. En la parte de presupuestos, por ejemplo, ya les habían explicado también el día de ayer, estamos con la formulación presupuestaria. Entonces, ahí tenemos en la formulación presupuestaria la asignación, ¿no?, del presupuesto, tanto en actividades como en proyectos. Entonces, solamente afectamos la parte presupuestaria en la asignación. También tenemos el momento de lo que es el preventivo, el devengado y el pagado. Entonces, cuando ya entramos dentro de la ejecución presupuestaria a un momento del devengado, ustedes saben que por matrices el sistema va afectando o va relacionando a cuentas contables, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos en el momento del devengado afectaciones patrimoniales. Entonces, ¿qué indica esto, no? Cuando yo hago el devengado de un recurso, ya se me genera, cuando yo hago un devengado del recurso, ya se me genera una obligación, un exigible, y ese exigible se refleja en el balance general como cuentas por cobrar. Cuando yo hago la ejecución presupuestaria hasta el momento del devengado en el gasto, ya se me genera una obligación de pago, y eso también se va reflejando a través de las matrices en una cuenta contable, y eso se refleja en el balance general, como una cuenta por pagar, ¿no? Entonces, como vemos, a través de la ejecución presupuestaria yo puedo o se integra con la parte de contable. ¿Y cuándo se integra con la parte financiera? Cuando nosotros hacemos la priorización, ¿no? Por ejemplo, en los recursos, cuando yo percibo en efectivo los recursos, ya tengo una afectación financiera, ya tengo un ingreso en lo que es mi caja o en mis cuentas bancarias, ¿no? Por el lado del gasto, cuando yo hago la priorización y ya entrego el cheque, por así decirles, en el sistema, también ya tengo una afectación de nuestra caja o banco, porque va disminuyendo nuestro efectivo, ¿no? Entonces, como podemos ver, de acuerdo a los momentos, podemos tener, se integra nuestro sistema. Ahora, hay transacciones u operaciones netamente contables, por así decirlo. Cuando, por ejemplo,
a finales de gestión, cuando hacemos los asientos de cierre, ¿no? Los asientos de ajuste de cierre. Hacemos, por ejemplo, en los asientos de ajuste de los activos, ¿no? En base a la información que nos proporciona la unidad justamente de activos fijos, hacemos asientos de ajuste. Esos asientos de ajuste solamente afectan la parte contable, ¿no? No afectan la parte presupuestaria, no afectan la parte financiera. Son asientos netamente contables. Ahora, hay asientos también financieros. Por ejemplo, cuando damos un fondo en avance, ¿no? Cuando damos un fondo en avance, hacemos un comprobante C31 sin imputación presupuestaria. Entonces ya nos indica, ¿no? Eso no tiene imputación presupuestaria, entonces no afecta el presupuesto, por ende tampoco no afecta o no se relaciona con cuentas contables, entonces solamente es financiero. Ahí tenemos el tema de todo que se le da a las entidades por el anticipo de un proyecto, ¿no? Y ese tipo de registros en las entidades territoriales, por ejemplo, está bien definido, ¿no? Sabemos que damos un anticipo del 20%, el cual sale a través de un C31 sin imputación presupuestaria, que no afecta a nuestro presupuesto, como ya les decía y recalco, tampoco ya tiene incidencia patrimonial porque no se relaciona con cuentas contables. Y en las zetas, como les decía, estos anticipos se van regularizando durante la ejecución del proyecto. ¿Cómo se va regularizando? De acuerdo a las planillas de avance, ¿no? Entonces, de acuerdo a las planillas de avance, ellos van prorrateando este anticipo y lo van cargando, hacen un cambio de imputación por el importe que estén, o por el avance de la planilla, hacen un cambio de imputación y se va afectando ya presupuesto y por ende también afectamos la parte financiera, ¿no? Entonces, como conocemos, el sistema se integra de muchas maneras, ¿no? Continuaremos. Algo muy importante y una herramienta que también se la va actualizando desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es nuestro manual de cuentas, ¿no? Donde está el plan de cuentas. Este plan de cuentas también lo tenemos publicado en la web. Es necesario que en el área financiera también contemos con esta herramienta. Si bien en el sistema, nuestro sistema de gestión pública está parametrizado automáticamente y los registros son automáticos relacionados, los rubros, en el caso de los recursos, los rubros están relacionados con cuentas contables. Entonces, cuando yo hago la ejecución hago la ejecución presupuestaria del recurso, por ejemplo, por transferencias del Tesoro, solamente nosotros hacemos el registro del C21, seleccionamos la fuente, el organismo, la entidad de transferencias, registramos el rubro, ¿no? El rubro al que corresponde la transferencia, y el sistema automáticamente, por los relacionados y las matrices, los relaciona con cuentas contables. Entonces, nosotros como funcionarios del área financiera no vemos todas las relaciones, ¿no? No hacemos seguimiento a las relaciones automáticas que el sistema ya tiene parametrizado. Sin embargo, es necesario conocerlas. ¿Por qué? Porque a veces ocurre algunos imprevistos, ¿no? Ocurre algunos imprevistos donde es necesario hacer algunos ajustes, ¿no? ¿Y cómo hacemos los ajustes? Tenemos que hacer el ajuste haciendo el análisis de qué rubro, qué cuenta y dónde ha afectado, o sea, qué ha afectado al resultado del ejercicio, ha afectado a la parte patrimonial, a las cuentas del patrimonio. Entonces, yo tengo que ver el origen. Por eso es necesario que conozcamos bien las cuentas contables. Entonces, en nuestro manual de cuentas tenemos las cuentas de lo que son los activos. Como sabemos, es un conjunto de bienes y derechos cuantificables que permiten la prestación de servicios, producción de bienes o de ingresos económicos y financieros. Entonces, como sabemos, es todo lo que posee la entidad. Tenemos el grupo de activos. También tenemos los pasivos, que es el conjunto de obligaciones, o las obligaciones ciertas, ¿no? Que están respaldadas por documentos, y también las obligaciones por contingencias, que al cierre de gestión
que se adquiere entre las entidades públicas, ¿no? O puede ser con personas naturales. También tenemos las cuentas patrimoniales, que representa la diferencia entre el total de las cuentas del activo y las cuentas del pasivo, es el patrimonio, ¿no? Y eso conocemos. Tenemos también las cuentas de ingresos, que comprende los diferentes ingresos que se obtienen a través de la gestión del ente contable. Tenemos los ingresos corrientes, los ingresos de capital, ¿no? Entonces, dentro de nuestro manual de cuentas, tenemos esos grupos claramente identificados también, y vamos a ver cómo están ordenados, ¿no? Dentro de nuestro manual de cuentas. Tenemos las cuentas de gastos incurridos en la gestión fiscal destinados a la producción de bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos de las entidades públicas. Y las cuentas de cierre, que nos permite justamente hacer el cierre a finales de gestión, y las cuentas de recursos y gastos, ¿no? Y las cuentas de orden, donde se registran eventos que no representan hechos económicos financieros que alteren el patrimonio. Sin embargo, informan, ¿no? Sucesos, contingencias o eventualidades de importancia. Entonces, nuestro manual les va a ayudar a la generación de información contable, un informe claro y transparente. Vamos a ver cómo está estructurado nuestro plan de cuentas, ¿no? Nuestro plan de cuentas, por ejemplo, tenemos un título, capítulo, un grupo, una cuenta y una subcuenta. En el caso de los activos, por ejemplo, ¿no? El título es el activo, el capítulo de la cuenta banco, y también puedo tener una subcuenta, ¿no? La 11.121, y en el caso de las gobernaciones, la 11.128, ¿no? Por ejemplo, en el nivel central es la cuenta única del tesoro, ustedes es la cuenta única departamental, ¿no? Esto nos permite conocer el concepto, el significado de cada cuenta y los movimientos de débito y crédito, ¿no? En ese manual de contabilidad que les señalo, ahí claramente está establecido, ¿no? ¿Por qué concepto puede debitarse la cuenta o por qué concepto se debita la cuenta? Entonces, más o menos nos da un lineamiento esta dinámica de cuentas, ¿no? Un lineamiento para poder apropiar, ¿no? A veces algunos movimientos. Pero como les decía, la utilización no es muy recurrente porque está automatizada ya, ¿no? La parte contable en el sistema está automatizada, ¿no? Lo que sí se tiene que hacer es seguimiento, porque puede pasar tal vez alguna vez se ha tenido alguna modificación por la adición de una u otra cuenta, tal vez se ha modificado la relación y a veces no puede exponerse de manera adecuada, pero es algo que inusual que no sucede, ¿no? Y como les decía, aquí está el manual de cuentas de contabilidad del sector público. Este manual lo tenemos publicado en la página web, la descarga es gratuita y lo pueden encontrar en el enlace que ya les había mencionado la licenciada Jiménez. Adicionalmente, tenemos una guía de registros de contabilidad gubernamental integrada, que ha sido elaborada justamente para entidades territoriales autónomas. En la guía de registros de contabilidad integrada van a encontrar registros o transacciones modelo, ¿no? No es el 100% de las transacciones, pero sí tenemos ingresos, o sea, que desde lo que es una transferencia del tesoro, ingresos por donaciones, se tiene también la parte del gasto, transacciones importantes que tienen que considerar que se tienen que considerar las gobernaciones. Por ejemplo, en el tema de lo que son construcciones, ¿no? Construcciones en proceso. Muchas veces, y en eso vamos a recalcar, yo creo que varias veces les vamos a recalcar que en el tema de construcciones, desde la formulación se inicia, ¿no? En la formulación yo hago y defino qué voy a realizar, qué proyectos voy a realizar. Entonces, cuando yo voy ejecutando un proyecto, por ejemplo, la construcción de un edificio, puede ser, ¿no? Del edificio de la gobernación. Entonces, se va construyendo, obviamente tiene planillas, ahí entra el tema de anticipos, las regularizaciones del anticipo, hasta que se concluye el proyecto, ¿no? Una vez que se concluye el proyecto,
como decíamos, en la formulación yo tengo escrito el proyecto, debe ser construcción de edificio, debe ser un proyecto capitalizable, o sea, que tiene ciertas particularidades, ¿no? Es un proyecto capitalizable y durante la ejecución esto se va, cuando yo voy ejecutando se va a construcciones en proceso, es una cuenta de activo, construcciones en proceso, pero no es todavía un bien, ¿no? Es un proceso. A la conclusión, en la entidad lo que tengo que hacer es firmar, ¿no?, el acta de entrega definitiva a conformidad y posterior a ello lo que tengo que hacer es activar el bien como edificio. Entonces, para eso yo tengo que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, tengo que desincorporar, como es una construcción de un bien de dominio privado, ¿qué implica? Que esto lo tengo que activar como parte del patrimonio de la entidad. Entonces, en muchos proyectos, lo que hacen es concluir el proyecto y ahí creo que hay los problemas con las actas de entrega, con la firma de las actas de entrega definitiva, lo cual nos permite de una vez incorporar este tipo de activos, pero en las entidades no lo hacen y por eso van a encontrar en sus estados financieros, y es algo que se les ha estado observando desde hace varias gestiones, van y están acumulando la cuenta de construcciones en proceso. ¿Por qué? Porque no han dado de baja. Fácilmente se van a dar de cuenta con los saldos, ¿no? Con los saldos iniciales de cada gestión. Van a ver que hay muchos saldos que no tienen movimiento durante la gestión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos ya han concluido, pero no los han dado de alta o no los han dado de baja. Entonces, en la guía del registro de contabilidad gubernamental van a encontrar los procedimientos que tienen que seguir para concluir, por ejemplo, hasta dar de baja o dar de alta, dependiendo del proyecto. Si es un bien de dominio privado, es privado, ¿no? La entidad lo tiene que dar de alta, lo tiene que registrar, ¿no? Y si es un bien de dominio público, por ejemplo, que se ha hecho para la comunidad o para un grupo, lo tiene que igual incorporar, ¿no? Lo tiene que dar de baja, por eso es bienes de dominio público. Entonces, en esta guía van a encontrar ese tipo de transacciones que les va a coadyuvar a realizar los registros. También tenemos los registros de cierre, los registros de ajuste, el tema de activos fijos. Entonces, se les recomienda consultar, ¿no? Consultar en el caso de tener dudas con la guía de registros de contabilidad. Dentro de lo que es la ejecución presupuestaria de recursos, tenemos los momentos de estimación, de vengado de recursos y percibido. La estimación, como sabemos, es la parte de la formulación, ¿no? Es el registro de recursos por rubros aprobado en el presupuesto de las entidades del sector público. El devengado de recursos. Ya en este momento del devengado de recursos hay una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio y también del presupuesto, porque ya vamos haciendo la ejecución, ¿no? En el momento del percibido es cuando los fondos ingresan a las cuentas bancarias previa identificación del devengado del recurso. En la parte que tenemos ahí aquí abajo, de acuerdo al artículo 21 de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, nos señala que la ejecución de recursos, o sea que el momento del devengado y el percibido, en la mayor parte de los casos es simultánea, ¿no? Cuando el Tesoro les hace una transferencia de recursos, en este caso, por ejemplo, por el IPH, no es necesario que ustedes hagan el registro del devengado y por separado el momento del percibido, ¿no? Como sabemos, ya nos hacen la transferencia automática de las cuentas, entonces el momento del devengado y percibido tiene que ser simultáneo. Entonces, como les decía, en la mayor parte de los casos, estos momentos son simultáneos. Pero también hay excepciones, ¿no? En el tema de recursos, pero cuando yo hago solamente el devengado de recursos, cuando yo tengo un documento de respaldo, ¿no? Un documento que me da los recursos, puede ser por prestación de bienes o servicios, ¿no? Entonces, sí se puede hacer siempre y cuando yo tenga, como les decía, el respaldo. Y lo pueden consultar, como les decía, en el artículo 21 de las normas básicas, ¿no?
Entonces, creo que con los momentos de registro de recursos no tenemos mucho problema, aunque tal vez a fin de año también, ¿no? Como decía, siempre queda algún exigible. Puede ser, por ejemplo, en el tema de las gobernaciones y las municipalidades, cuando hay unos proyectos o convenios interinstitucionales, ¿no? Lo que pasaba, que la gobernación tenía que proporcionarle al municipio cierto tipo de recursos durante un periodo de gestión, ¿no? Porque eso está inscrito en su presupuesto. A veces por el tema de los tiempos, tal vez por lo disponible, la gobernación le hacía la transferencia el último día de la gestión. Entonces, yo sí, como entidad, puedo hacer la transferencia, ¿no? Puedo hacer la ejecución de mi recurso, del gasto, mejor dicho, ¿no? Puedo hacer la ejecución del gasto. Sin embargo, la otra entidad no conoce, ¿no? Desconoce de que están haciendo el registro. Entonces, ahí hay una inconsistencia. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Por ejemplo, si yo tengo un convenio suscrito, sí puedo hacer el registro, ¿no? Para evitarme problemas en la siguiente gestión, porque ya el presupuesto no me lo van a poder o no me lo van a querer inscribir de la misma manera. Entonces, es necesario considerar estos aspectos en los recursos, ¿ya? En los momentos de registro de gastos, nuestros compañeros o nuestros colegas del área financiera conocen muy bien estos momentos, pero los tenemos que saber utilizar cada uno, ¿no? O sea, que es bueno y es necesario utilizarlos. El sistema, el SIGEP les permite utilizar todos los momentos y de acuerdo a las características de la transacción o los momentos en los cuales se encuentra la transacción. Como les decía, la apropiación o asignación presupuestaria. Es el momento de la formulación, ¿no? Después tengo el momento que confirman la afectación preventiva de un crédito presupuestario. En este momento del compromiso ya hacemos una reserva presupuestaria, ¿no? Entonces ya el sistema reserva una cantidad del presupuesto, ¿no? Que ya no va a poder ser ejecutado en otras actividades o proyectos. El momento del devengado de gastos, igual que el momento del devengado de recursos, ya establece, en este caso, una obligación de pago. El devengado también ya tiene una afectación, como les decía, presupuestaria, patrimonial, y tenemos el momento del pagar, que significa la cancelación, ¿no? Cancelación, la priorización del pago. Aquí algo que se tiene en los momentos de ejecución del gasto es el momento del preventivo. El preventivo no tiene una afectación directa con el presupuesto, por ejemplo, no hace una reserva, tampoco hace una afectación contable, patrimonial. El preventivo es un acto administrativo, ¿no? Que es necesario y útil en las entidades, que nos permite hacer la certificación presupuestaria. Entonces, sí tenemos este momento. Hay muchas unidades que requieren hacer la compra de un artículo bien. Entonces, lo primero que hacen es solicitar a presupuesto, a la unidad de presupuestos. El presupuesto le tiene que hacer una certificación para ver si efectivamente se cuenta con el presupuesto. En muchas unidades o muchas entidades, creo que no pasa esto en gobernaciones, pero lo hacen de manera manual. El tema de las certificaciones presupuestarias tienen sus propios formatos en Excel, entonces prefieren a veces utilizar esos formatos. Sin embargo, el SIGEP, como les decía, tiene pues habilitado y deberían de utilizar ese momento de la certificación o el preventivo a través del SIGEP. Entonces, podemos entrar un poquito más a fondo con el tema de los momentos de registro de gastos. También podemos consultar, ¿no?, las normas básicas, en este caso el artículo 22. Como les decía, si tienen algunas consultas, la pueden ir haciendo también en el chat para que lo tengamos centralizado y no al final tengamos varias consultas y a veces es medio complicado ir sacando y responder cada una de las consultas. Tanto de la primera parte como de la segunda parte, por favor, pueden ir haciendo sus consultas o dudas. Vamos a ver un tema de las deudas de gestiones anteriores. En sí, esto tendría que ser para nosotros lo que es la deuda flotante, ¿no?
a fin de gestión, nosotros tenemos, por ejemplo, obligaciones que se tendrían que pagar en la siguiente gestión. Las normales y las recurrentes, que son las de los sueldos, ¿no? Por ejemplo, termina la gestión, como cada mes también, ¿no? A finales de cada mes o de gestión, lo que hago es el devengado, ¿no? Del devengado de lo que son la planilla de sueldos para hacer el pago en la siguiente gestión. También ahí podría entrar el tema de los servicios, ¿no? Que yo tengo ya la certeza, tengo la factura. Entonces, como ustedes saben, de acuerdo a las normas básicas del principio, como el concepto o definición del devengado nos dice que nosotros tenemos que hacer el registro en el periodo en el que se ha realizado la operación, la transacción. Cuando ya tenemos una obligación de pago, ¿no? Entonces, en ese momento se hace el devengado. Pero tenemos que, hay una recomendación muy importante, tenemos que también conocer las normas básicas de presupuestos. Ahí, ¿qué nos señala? ¿Cuándo y cómo hacer el devengado? Si nosotros como entidad no tenemos disponibilidades, por ejemplo, no tenemos disponibilidades, nosotros no tendríamos que iniciar con proyectos, ¿no? Iniciar algún proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque después no vamos a poder hacer la cancelación o el pago. Y eso es lo que ha pasado en las gestiones 2015, si no me recuerdo, 15, 16, cuando teníamos en todas las entidades territoriales un presupuesto elevado por el concepto del IDH. Entonces, ustedes saben que las recaudaciones han disminuido sustancialmente en esas gestiones, donde hemos llegado a recaudar hasta el 60, 65, hasta 70% de los recursos. Sin embargo, las entidades teníamos presupuesto, ¿no? Elevado, ¿no? No habíamos previsto tal vez la baja de los precios, entonces teníamos un presupuesto elevado. El hecho de contar con presupuesto no significa que yo tenga que ejecutar el 100%. Tesorería, presupuestos y contabilidad tienen que coordinar esa parte, ¿no? Ver si efectivamente contamos con los recursos, no contamos con los recursos para iniciar cierto tipo de proyectos, porque al final se van a ver con que no se tienen los recursos. Por eso las normas básicas del presupuesto también señalan que tienen que constar. Entonces, como les comentaba y contaba, en gestiones anteriores se ha tenido ese problema. Las entidades han ejecutado el presupuesto, no tenían el disponible. Entonces, ¿qué han ido haciendo? Esa deuda flotante ha generado una obligación de pago en las gestiones 2016, 17. Entonces, en las entidades territoriales se han venido arrastrando, ¿no? Se han venido arrastrando esas obligaciones de pago y en algunos momentos que se han iniciado algunos tipos de acciones legales, ¿no? Y en algún momento tienen que cancelarlas. Entonces, hay un procedimiento en el SIGEP, ¿no? Para algunos devengados de gestiones anteriores, lo que hacen es solicitar, ¿no? Solicitar a la Dirección de Contabilidad Fiscal el pago de un devengado de gestión anterior, llenando un formulario donde nosotros como el área, como la Dirección de Presupuesto en las partidas del grupo 600, también verificamos que efectivamente existe el comprobante del devengado firmado en gestión anterior. Entonces, una vez que se verifica que se tiene la obligación de pago a través de un comprobante, tiene presupuesto en el grupo 600, entonces coordinamos para que el sistema les permita hacer un registro de ejecución manual con partidas del grupo 600 para cumplir con las obligaciones contraídas. Ya pueden ser por bienes y servicios, ¿no? Que tienen recepción definitiva o por planillas de obras de gestiones anteriores. Lo normal es que nosotros como gobernaciones tengamos a final de gestión solamente devengados de lo que les ha indicado, planillas y servicios básicos y algunas otras obligaciones que tal vez no se haya podido cumplir tal vez por tiempo, ¿no? Pero no debería haber más.
del nivel central, por ejemplo, ¿cómo se hace este tema del devengado, de la deuda flotante? Van a ver, y eso sale en el presupuestario y contable de tesorería de cada gestión. ¿Qué señala, no? En el nivel central. Tienen que dejar los comprobantes en estado de devengado firmado para, en la siguiente gestión, convertirlas a deuda flotante. Lo mismo pasa en las demás entidades. En las ETAs, por ejemplo, tienen que dejarlas en estado de devengado aprobado y en la siguiente gestión hacer la conversión, ¿no? Hasta ahí el procedimiento es el mismo. Hay una particularidad en el nivel central que les dan un plazo para hacer el pago de esta deuda flotante. Les dan el plazo, más o menos, de acuerdo al último instructivo, les han dado el plazo de 3 semanas. Tenían 3 semanas para hacer el pago de lo que es su deuda flotante. Si las entidades del nivel central, estamos hablando de ministerios, estamos hablando de entidades descentralizadas, todas las entidades adscritas a la CUT, si no han hecho el pago en ese periodo de tiempo, lo que hace el sistema es revertir esos comprobantes devengados y que lo hayan dejado en estado firmado. Entonces, por decirles, yo he hecho un comprobante de devengado firmado, lo he convertido a deuda flotante y no lo he cancelado hasta el 20, por decirles, de enero. Lo que ha hecho el sistema es ir a la gestión 2020, revertir ese devengado firmado, ¿no? Lo has revertido y ya no aparece como una obligación para la entidad, una obligación de pago. Entonces, la deuda flotante, por eso aquí se le estaba poniendo como recomendación, todo lo que es deuda flotante tendría que pagarse en el siguiente mes, a más tarde. Y no, como les explicaba hace rato, tenerlo acumulado por varias gestiones. Entonces, es necesario que prevean eso y en deuda flotante solo esté lo que corresponde, como sueldos, servicios básicos. Es más, se les recomienda que después todo lo demás esté pagado a finales de gestión para no estar arrastrando este tipo de deuda flotante, ¿no? Un pequeño detalle de lo que es el marco legal y conceptual que las entidades sí tendrían que tener o el área financiera debería de tener a la mano, ¿no? Sabemos que nos desprendemos de la Constitución Política del Estado, tenemos la Ley 1178, la Ley 2042 de Administración Presupuestaria, donde ahí claramente nos señala que la ejecución debe ser presentada hasta el 10 de cada mes. En el caso de las entidades en línea, lo único que no hacen ahora ya es presentar en físico y en medios digitales. ¿Por qué? Porque lo tenemos a través del SIGEP. Eso no implica que cada mes hagan su cierre, ¿no? Hay entidades, hay municipios de capital y algunas gobernaciones, su cierre mensual, ¿no? Señalaba anteriormente la licenciada Jiménez, con el objetivo de que nuestras autoridades, en el caso de las gobernaciones, los gobernadores, conozcan la situación financiera. Entonces, cuando hacemos los cierres periódicos mensuales, ya se puede tomar decisiones, ¿no? Sobre el presupuesto, sobre los recursos que se tienen. Entonces, por eso es necesario, ¿no? Y seguramente lo hacen en la mayor parte de las gobernaciones. Entonces, que tienen que tener todos sus registros ordenados, ¿no? De un orden cronológico y registrados en el mes. La ley 482, esto es de gobiernos autónomos municipales. Como saben, esto es transitorio hasta que los gobiernos municipales concluyan con sus cartas orgánicas, ¿no? Tenemos la ley 062 del presupuesto general del Estado, que tenemos algunos artículos como, por ejemplo, la presentación de estados financieros, están vigentados de acuerdo a la ley del PG 2020 y 2021, ¿no? Tenemos la cual se aprueban las normas básicas. La última, por ejemplo, es la del 2005. Por si acaso hay algunos cambios con relación a la que se ha generado o se ha sacado el 2000, ¿no? Entonces, tienen que ver también que utilicen la resolución última, ¿no? La 22-29-57. Tenemos también una que ha modificado las normas básicas de control integral, que es la 22-71-21, pero esto está más respecto a lo que es el flujo, ¿no? Entonces, no hay muchas modificaciones. Y esas son las normas que deberían de considerar, ¿ya?
Ahora, algunas observaciones que hemos tenido en los estados financieros del 2019. Actualmente estamos con la revisión de los estados financieros del 2020. Entenderán que tenemos, por ejemplo, casi cerca de 600 entidades que se tienen que revisar. Entonces, ahora se nos ha un poquito dificultado con el tema del envío, ¿no? Con firma digital. En algunos casos no han estado muy legibles los estados financieros. Se les ha pedido nuevamente que lo puedan enviar legibles. Entonces, se les ha ido observando. Entonces, se les recomienda revisar el Alexis y comunicarse con su analista para ver y no tener observaciones. Nosotros vamos a terminar, o pensamos terminar en el mes de junio, la revisión de los estados financieros. Entonces, las entidades que ya pueden estar haciendo, ver el sistema Alexis, ver si tienen observaciones, o en caso contrario, comunicarse con su analista para ver si tienen observaciones que ya pueden estar subsanadas. Como saben, las observaciones también las tienen que enviar a través del SIGEP con firma digital. Las anteriores autoridades han hecho la gestión de las firmas digitales, en sí el certificado de firma digital como persona jurídica y el token, ¿no? Por ese caso, eso se lo ha hecho a nivel institucional. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos instrumentos son y pertenecen a la entidad, ¿no? Y los funcionarios lo tienen que dejar. Ahora, en el tema de la firma digital está asignada a una persona específica, ¿no? Una persona que también tiene un usuario en el SIGEP, necesariamente. Tiene que ser una persona del área financiera que tiene un usuario en el SIGEP, a la cual se le ha asignado también el certificado de firma digital y token. Ahora, se ha visto que ha habido muchos cambios, ¿no? Ha habido muchos cambios de personal por el cambio mismo de las autoridades. Entonces, lo que tienen que hacer es comunicarse con la CIP y solicitar una revocatoria de lo que es el certificado. Otra persona encargada del envío de esta información con firma digital. Entonces, para ello se contacta con las CIP, ellos no necesitan que les envíen notas en físico, pueden enviar sus notas o a través de correos electrónicos, ¿no? Entonces, y ellos no demoran más les toma horas en hacer la revocatoria y la reasignación del certificado, ¿ya? Con esa aclaración, en el caso de que tengan observaciones, ya pueden ir contactándose con sus analistas y hacer el envío de los complementos a través del SIGEP, ¿no? Con el perfil 932. Algunas recomendaciones últimas que les vamos a hacer, por ejemplo, y esto es algo que ocurre y es recurrente, tenemos observaciones e inconsistencias en activos fijos y la información expuesta en el balance general. En todas las entidades, en las gobernaciones, tenemos una unidad de activos fijos, ya que se encarga justamente de la administración, custodia de estos bienes, ¿no? Y eso de acuerdo a la ley de 180. Entonces, a finales de gestión, esta unidad le pasa información al área contable, y el área contable, en base a sus datos, hace los ajustes y hace los registros de ajustes de cierre, justamente para presentación de estados financieros. Entonces, las entidades generan reportes, ¿no? Generan reportes de sus sistemas propios, o en el caso de que no tengan sistemas propios, utilizan el DCIAF, ¿no? Entonces, lo que tienen que verificar es que haya concordancia, que sean los importes idénticos, tanto en el resumen de activos fijos que nosotros pedimos y los datos expuestos en el balance general. En muchas gobernaciones, hasta la gestión 2019, se ha observado que hay diferencias en la información, ¿no? Ahora, visitando anteriormente a las gobernaciones, se ha visto que tienen diferentes problemas, considerando que es una entidad grande y la cantidad de activos es pues, también significativa, utilizan diferentes sistemas, ¿no? Utilizan un sistema, una DEA, en otra DEA tienen otro sistema, algunos
algunos utilizan BCAF. Entonces, la unidad de activos fijos debe centralizar toda esa información y presentar una a nivel institucional. Entonces, ahí donde se debe generar pues, las diferencias o inconsistencias que seguramente lo van ajustando en coordinación de activos, perdón, de contabilidad y activos. Entonces, ahí se les va a pedir, por favor, revisen, ¿no? Antes de, si no están observados todavía, revisen su balance general, su detalle o registro de activos, vayan a ver su cuadro de resumen de activos, vean si los importes están correctos. Lo mismo pasa con las depreciaciones. Las depreciaciones, los importes que están expuestos en el balance, en el estado de resultados, las depreciaciones están como gastos y tenemos que ir a ver igual nuestro resumen de activos, el tema de las depreciaciones y ver si los importes son correctos, ¿no? Ahí nosotros hacemos una revisión de consistencia grande, mucho más amplio. Vamos a tratar de organizar un taller netamente o específicamente para activos fijos. ¿Por qué? Porque muchas entidades no están registradas la totalidad de sus activos. Tenemos temas que tienen activos con valores ceros que están registrando desde gestiones anteriores. En muchos casos no han hecho sus revaluos técnicos. Entonces, el tema y la exposición de la información de activos fijos en muchos casos no es la mejor, no es la óptima, ¿no? Entonces, habría que darle un poquito también de prioridad a esta unidad de activos fijos, ver cómo está estructurada, cómo está organizada, porque se tiene que considerar que manejan una cantidad significativa de bienes, ¿no? Después, para el área contable, otra recomendación es sobre revisar, ¿no? Sus auxiliares contables. Van a ver que tienen auxiliares que están en negativo, o sea que no puede ocurrir este tema, ¿no? No pueden tener auxiliares negativos dentro de una entidad. Y esto, mayormente, ¿por qué pasa? Pasa porque en el momento de regularización no están agarrando el auxiliar correspondiente. Me explico. Yo he hecho una transacción y por ejemplo, por cobrar, ¿no? Tengo identificado una persona, ¿no? Una persona beneficiaria. Entonces, a quien se le ha otorgado, se le ha dado un cierto importe o recursos. Entonces, en el sistema yo tengo identificado cuentas por cobrar a Juan Pérez, ¿no? Llega un momento en que este señor hace la devolución, ¿no? Hace el descargo y hace la devolución de los recursos. Entonces, en el momento de hacer el registro de la devolución, yo no le estoy, no estoy haciendo, no estoy haciendo el ajuste del registro con este mismo beneficiario, sino agarro otro beneficiario que tengo y con ese beneficiario estoy haciendo el registro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo agarrar un beneficiario que no me debe, a la entidad que no me debe nada, no tiene que regularizar nada. Pero como he visto, o se parece el nombre, por ejemplo, ¿no? Yo he agarrado ese beneficiario, como no me debía nada, ahora le estoy diciendo, él me ha devuelto 10 pesos, por así decirlo. Entonces, como no me debía en un principio nada, ahora yo le pongo que este me está regularizando, va a aparecer con signos negativos. Pasa también lo contrario cuando se otorga. Entonces, no tiene que haber auxiliares negativos. Por eso, en el área contable es necesario que hagan una revisión de sus auxiliares y en algunos casos van a poder identificar y adecuarlos. Tienen que hacer una reclasificación de auxiliares si corresponde, ¿no? Porque van a ver ahí un importe de 10 que tenía que devolver una persona y van a ver que esos 10 se le ha devuelto a otra clasificación de auxiliares para que la exposición de hechos negativos vaya desapareciendo. ¿Bien? Otro tema es el tema de construcciones. Ya les había comentado, en la guía van a encontrar los que hacer para regularizar el tema de construcciones, ¿no? Van a ver que tengo cuentas de construcciones o como ya les había dicho, en proceso, ¿no? Que no tienen movimiento y que vienen y datan de gestiones anteriores. Entonces, habría que revisar la documentación, los respaldos que se tienen para
baja estos movimientos en estas cuentas de construcciones en proceso, tanto de bienes de dominio público y privado. Y por lo que veo, vemos aquí un cuadrito, como les decía, está realizado en el sistema de seguimiento, Alexis, y como podemos ver de la gestión 2019, todas las entidades, en este caso todas las gobernaciones, tienen cuentas de construcciones sin movimiento, que implica que les falta actualizar, les falta dar de baja o alta estos bienes. Entonces, lo mismo para el área contable, se les recomienda por favor revisar y de una vez regularizar, ¿no? Tienen que regularizar estas cuentas. También se les va a observar en esta gestión o en el 2020 si tienen esas cuentas de construcción sin movimiento. Entonces, lo que tienen que ver es buscar los respaldos de las actas de entrega y recepción definitiva, porque van a ver y también tendrían que ir a verificar si ya se ha concluido el bien, si ya se ha terminado o efectivamente falta algo, ¿no? Entonces tienen que hacer las gestiones para poder exponer adecuadamente estas cuentas de construcciones. Entonces, como les decía nuevamente, eso es lo principal, lo que es observado en las gobernaciones. No se tienen muchas observaciones como en el resto de entidades, pero es necesario que hagan la revisión de la. Entonces, ahora vamos a dar paso a las consultas que tengan para poder ir respondiéndoles, ¿ya? Pueden, funcionando el audio. Si alguien tiene alguna consulta, puede ir levantando la mano para que le habilitemos el micrófono, o también nos puede ir escribiendo en el chat. Considerando que son gobernaciones, no creo que haya muchas consultas, sinceramente. Había una consulta cuando estaba exponiendo la licenciada Jiménez, referente a si se puede generar reportes del sistema como el flujo, ¿no? Como el flujo de efectivo. Ahí nos dicen, nosotros como entidades podemos generar reportes de flujo de efectivo de manera mensual y ejecuciones. Sí pueden generar, ¿no? El sistema les permite generar reportes, ¿no? Pero, como les decía en un principio, pueden generar reportes, por ejemplo, del balance, estado de resultados, el flujo, digamos, al finalizar cada mes. El siguiente mes pueden generar los reportes. Pero si ustedes no van a hacer los cierres o los registros o los correspondientes, no les va a permitir. Ahora, no tienen que generar los reportes que presentan al Ministerio de Economía. Tenemos unos reportes de estados financieros que presentan al Ministerio de Economía, que son los reportes comparativos, ¿no? Esos son para dar cumplimiento en la presentación de estados financieros. Ustedes tienen que generar los otros reportes. Hay unos reportes donde me establece fechas, ¿no? Y no son comparativos. Entonces, sí les permiten generar esos reportes. Pero si no hacen su cierre periódico, por decirles, si no tienen un cierre mensual, tal vez la exposición no va a ser la más óptima. ¿Qué significa eso? Que ustedes cada fin de año instruyan, por ejemplo, que todo lo que es movimiento de ingresos y gastos regularizados, registrados, que vean el análisis de consistencia también, ¿no? Hagan un análisis de consistencia y vean qué movimientos están pendientes. Puede que no estén conciliados todos los movimientos. Entonces, para que tengamos una información útil, ¿no? Para que tengamos una información útil, es necesario tener un plan mensual de cierre. Tal vez no con todos los ajustes que se tienen que hacer a fin de gestión, pero es necesario que hagan algunos tipos de cierres, ¿no? Que den a las diferentes unidades para que el sistema nos dé o nos refleje una información de la situación al momento de generar estos reportes. ¿Tenemos alguna consulta? Creo que no hay más
No hay muchas consultas. Ha sido la única consulta. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano para que le habilitemos también el audio. Si no, vamos a tener que irles a preguntar cada gobernación. Siguen ingresando, ¿no? Siguen ingresando. Ya hemos llegado. Sí, mensuales. A la información hay que traer, sí. ¿El volumen? Imagínate, el mensual no puede sacar. ¿Ves que puedes sacar mensualmente? ¿Qué responsabilidad existiría para la MAE si no pagan los devengados? ¿Y durante cuánto tiempo está vigente ese devengado? ¿O solo es por un año? Como les decía, el devengado de gastos es una obligación de pago que hemos adquirido, en este caso, con una gobernación. Entonces, una obligación de pago no tiene un límite de tiempo, ¿no? Vigencia. Como es una obligación de pago, las empresas van a hacer gestiones para que les paguen. Entonces, como les explicaba, tenemos devengados de la gestión 2016 en algunas entidades, 16, 17, 18, 19, 20, y que las están pagando el 2021, justamente por el tema de las disponibilidades, ¿no? Nos han pagado devengados en la gestión 2020 también. O sea que en el tema del tiempo no fenece, ¿no? La obligación de pago siempre lo voy a tener. Como entidad lo tengo registrado desde el momento que he hecho el devengado. Y está como una obligación en mi balance, ¿no? Cuentas por pagar. Ahora, si nos vamos a las debemos, ¿no? Y eso, ¿cuándo se va a eliminar de ese reporte, por así decirles? ¿Cuándo vamos a eliminar ese auxiliar? Cuando nosotros hagamos el pago. Entonces, esa obligación no fenece. Ahora hay otro problema, ¿no? Y pregunta, ¿no? ¿Qué responsabilidad existiría para la MAE si no pagan los devengados? Tienen varias responsabilidades la máxima autoridad ejecutiva. Y han debido de escuchar, por ejemplo, aquí tenemos, cuando se ha cerrado el mismo Ecobol, habían obligaciones, ¿no? Y asumían nuevos gerentes. Entonces, ¿qué han hecho los funcionarios? Han iniciado una acción legal. ¿Y a quién le han atacado? Le han atacado a la máxima autoridad, ¿no? Como máxima autoridad asume plena responsabilidad desde el momento que ingresa para adelante y también de algunas, o mejor dicho, de algunas obligaciones o de todas las obligaciones que tiene la entidad. No es que asume desde el momento y va para adelante nomás, ¿no? Sino asume la responsabilidad de toda la entidad, de sus obligaciones que tiene como entidad. Entonces, si la MAE de Ecobol, por ejemplo, no se reunía con las personas que inician las acciones legales, no asistía a las audiencias, también le iban a
¿qué se llama? Ustedes saben que por orden de juez pueden emitir una notificación, le pueden tratar de agarrar hasta que cumpla, ¿no?, las obligaciones que tiene la entidad. Entonces, desde ese punto de vista, también se ha visto municipios, uno, ¿qué es lo que han hecho? En algunos casos, cuando hay convenios con otras entidades de obligaciones de pago, hay el tema de los débitos automáticos. Otro tema, les inician acciones legales. Lo que hace es, después del juicio del proceso, lo que hace es inmovilizar las cuentas, ¿no? Por ejemplo, puede inmovilizar su cuenta del IDH, o puede inmovilizar su cuenta de recursos propios. Entonces, ¿hasta qué? Hasta que se haga el pago. Entonces, y ahí quién es el representante y el responsable también es la MAT. Entonces, mucho depende de qué tipo de acciones tomen los acreedores, ¿no? Hay audio, ¿no? Ya, 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 de Berlín, pues. ¿Y audio? ¿Mm? Consulta también que dice, a ver, si las obligaciones no se hubieran devengado, pero existen, son reales, ¿qué tratamiento contable se les dará? Bueno, ahí nos vamos a ir directamente a lo que es el instructivo de cierre, ¿no? El instructivo de cierre presupuestario, contable y de tesorería, que emite el Ministerio de Economía cada gestión, ¿no? Más o menos en el mes de septiembre, octubre, va emitiendo para que vayan considerando las entidades su cierre hasta finales de gestión. El instructivo, ¿qué nos señala? Nos señala de que las obligaciones que tienen las entidades públicas y no se las logra devengar en el periodo correspondiente, van a tener que ser asumidas con presupuesto de la siguiente gestión, con presupuesto fresco de la siguiente gestión. Hay algunas obligaciones que no las han registrado, pero es por no contar con presupuesto o respaldos correspondientes, aunque me indican de aquí son reales y tienen los respaldos, pues van a tener que asumirlos con presupuesto. Eso que les hace importe significativo, elevado, les va a consumir presupuesto fresco de la gestión vigente, ¿no? Ese es el gran problema que en las entidades se ocasiona cuando no se debe la gestión correspondiente. Pero ese es el procedimiento que tienen que seguir. O sea, que tienen que asumir la obligación y cancelar con presupuesto de la gestión vigente. Bueno, tenemos 98 participantes, 99. Me parece que no tenemos muchas consultas. Como les decía, las gobernaciones tienen una estructura buena. ¿Por qué? Porque por la
cargas que tienen. Entonces, no se ha visto muchos problemas. Lo único, como les decía, es que vean el tema de los activos que hace que no se exponga adecuadamente, ¿no? La información en los estados financieros. En algunas gobernaciones se ha visto todavía que no tenían, que se llaman los trámites de sus bienes inmuebles, ¿no? No tenían sus documentos en orden. Entonces, esos temas sí hay que afrontarlos y debería de ser como una política para subsanar en la gestión, ¿no? No habiendo mayores consultas, pues me queda agradecerles por la participación. Cualquier consulta, duda, la Dirección de Control Fiscal está presto a colaborarles. Tenemos ahí, cada gobernación tiene su analista asignado, quien se encarga de la revisión, del seguimiento de la información que registran también. Entonces, también pueden